¿Cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y para mí es un placer hablar de este tema al que yo invito. Yo digo que la gente debería hacer más carpintería. La carpintería es algo mágico, algo que nos entretiene, donde tenemos que utilizar todos nuestros sentidos. Me preguntan inclusive muchas veces que, ¿cómo así, Nacho, que todo? Y yo digo, no, es que hasta oler una madera es rico. Hay maderas que tienen todo su olor. Oye, tiempo en verlo, hombre, usted se me había perdido. Este hombre, el hombre más duro de las redes de carpintería. Mucho trabajo. Ah. Sí, lo están siguiendo bastantico, ¿no? Bastantico. ¿En dónde? Hombre, nos pueden seguir en Instagram, @hágalo_en_casa o en TikTok, Camilo Profe Carpintería. En YouTube también, hágalo en Casa Colombia, Nacho. Usted me olvidó, ya es el carpintero estelar de Colombia, ¿sí o no? Ahí se hacen cositas, hay que enseñar, hay que enseñar. Hoy vamos en estos días vamos a empezar a tratar unos temas que son bastante interesantes, hombre, que en el colegio le dieron a uno, y eso le hablaban a uno, ¿no? Tenía unas escuadras de las que eran naranjaditas. Sí. Uno hacer dibujitos. Ajá. Hombre, la escuadra, un elemento tan maravilloso, porque tal vez este es uno de esos elementos que uno diría es fundamental en cualquier obra de infraestructura, A veces, en cualquier carpintería, en cualquier trabajo. Es que a veces, ahí voy, a veces nos enfocamos mucho en la herramienta eléctrica, inalámbrica, de cable, de batería, de qué caladora me compro, de qué router me compro, pero realmente esta herramienta manual, que hoy vamos a hablar mucho de ella, Sí. Esta herramienta manual es muy necesaria porque ahí es donde nacen los trazos, ahí es donde nace la Total. medida, ahí es donde se sacan los ángulos, básicamente es donde se desarrolla el proyecto y a veces las dejamos como olvidaditas y no encontramos incluso material de apoyo de todo este tipo de escuadras, así que esperemos que hoy las entendamos muy bien. Y miren ustedes, es que estas piezas tienen que estar así, estas piezas, y si ellas no están perfectamente, como nosotros decimos, a escuadra, La escuadra, no ajá. sirve. No sirve. Y son estos elementos los que realmente nos ayudan. Vamos a poner, por ejemplo, aquí lo van a ver ustedes con esta, y entonces aquí es donde usted llega y mira, y perfecto. Que esto está aquí. Entonces aquí es donde yo hago un trazo, si no. O se verifican los ensambles. ¿Qué cantidad de escuadras las que me trajo usted? Hábleme Bueno, de ellas. realmente algunas cumplen las funciones de otras, o sea, son complementarias, pero todas las debemos tener. Sí. Vamos a empezar por la inicial, la escuadra de carpintería. La Es típica. simplemente para realizar trazos, simplemente rectos, con ángulo a 90 o a 45. ¿Listo? Sí, señor. O a 45. Entonces, A ver, mira, ahí está la cámara, miremosla. Entonces, por ejemplo, a ver, la voy a ladear aquí así. Si yo la ubico sobre este perfil, aquí voy a tener, exactamente. voy a hacer un trazo y me quedo a 45. A 45 La corro y grados. miren, ahí me quedó perfecto. Pero la puedo trabajar sobre ahí. Hacerlo ahí sobre el mismo tracito para que nos queden los dos ángulos ahí. Eso, exactamente. Entonces ahí está. Para esto me 90 y sirvió, 45. Me sirvió para esto. Es una herramienta básica. Sí, es básica porque yo normalmente tomo el trazo, hago un puntico y ya con la escuadra Pero lo voy a decir, hago la básica, línea. pero imprescindible. Imprescindible. La tiene que tener, listo, sigamos. Imprescindible. Entonces esta, unas recomendadas siempre, por lo general vienen con 2 medidas, en centímetros, en pulgadas, o sea, las Exacto. encuentra uno, sirven para medir, para uno, si quiero entonces, hombre, quiero tener una línea aquí a 6 y aquí me vengo a 6. Exactamente. Y listo, y después empato una con la otra, todo esto Es sirve para- fundamental. Muy bien. Es fundamental. De ahí pasamos a otra que A mí ya me tiene. encanta esa. Eso tiene un ¿Usted sabe complemento por qué, Camilo? adicional. Lo digo yo cómo la uso. A mí me sirve como. Dios, que me plagia todo, ya va a decir que me va a enseñar a mí. Hombre, Como yo si fui el fuera que una inventó eso. Hombre, mira, esta es maravillosa. Maravilloso. Esta es con un gramil encuentra usted el centro, después se viene usted con esto. Se viene, ya, ahí se va. Y se vino Ahí se y va. logró hacer una línea Así totalmente es. paralela. Básicamente tiene esa función, que la regla es encanta. desplazable, entonces nos da una función adicional respecto a la escuadra Sí, común. a mí me ¿Listo? fascina. A mí Esta también. Es la que más utilizo, le digo Para la verdad. ensamble es de las principales. Muy bien. Ahora te voy a mostrar no una escuadra, sino una falsa escuadra. Sí, señor. Ahorita hablábamos del ángulo a 90 y a 45, ¿cierto? Pero a veces hay ángulos indeterminados. Sí, señor, que usted Entonces los yo tiene. voy a instalar una repisa, voy a instalar un mueble de cocina en una esquina irregular, Sí, señor. en una esquina que la hipotenusa no esté totalmente perfecta. Entonces con esta escuadrita, acá tengo el ejemplo, vean Nacho, digamos yo necesito ingresar esta tabla acá.
Entonces, ¿qué hago yo? Venga, Esta permítame, distancia hagamos yo la puedo una cosa cortar para que acá. la cámara eso, ahí le queda un poco. Entonces, ¿qué pasa? El maestro de obra se equivocó y le echó más cemento aquí y usted Sí. tiene que meter un mueble en ese fondo. Aquí está Y es normal, o sea, sí, muy está normal. dramatizado y exagerado para que Ajá, usted no lo entienda. exagerado, sí. Y entonces vaya, saque este ángulo y uno se enreda. Uno entonces yo normalmente puede trazar aquí la misma distancia y toma el no, punto. pero entonces uno dice, esta no me da. Y la idea es que esto quedara, pues que todas las paredes que no es. Entonces existen estas falsas escuadras. Entonces esta falsa escuadra, yo simplemente la posiciono, le saco el ángulo, aprieto y ya esto lo replico a la pieza. Lo replico a la pieza, ahí está. Entonces aquí trazo y listo. Y ya, cuando yo venga para acá, Yo y hago haga el corte y se vino perfecto. Exactamente. Muy bien. Es prácticamente, yo lo llamo, a veces no la llamo tanto falsa escuadra, sino copiadora de ángulos. A mí me encanta. Es una copiadora de ángulos indeterminados. Entonces, a veces tengo ese ángulo y yo digo, ¿pero qué ángulo tendré yo ahí? Entonces, nos vamos a ir a la siguiente escuadra, ¿cierto? Sí. Esto, mejor dicho, si a usted le han dicho que el limón sirve para todo, esta escuadra yo creo que sirve más que el limón. Qué berraca para tener usos, funciones, sirve para todos. Obviamente también se consiguen en diferentes tamaños, sí. Nacho, pero es una escuadra muy americana, creada más que todo para el mercado, para la construcción americana, que está fundamentada casi en su mayoría en madera. Mucho. En madera. Sí, no es cemento como Colombia. Exacto. Esta la creó hace muchísimos años un señor Albert Swanson, que todavía venden herramienta, Swanson Tools, Sí, es creada por él, y básicamente trataba de lograr varios trazos en cualquier ángulo, e incluso ahorita nos corríamos en la misma lineecita. O sea que incluso de esta forma también la puedo utilizar. Entonces vamos a ver los usos principales de esta escuadra rápida. Muy bien. Entonces, escuadra de carpintero, escuadra combinada, falsa escuadra, escuadra rápida o rafter. ¿Listo? Así No van la a entendí, conseguir. enseguida Esa ya se la voy a explicar ahorita. Entonces, yo acá puedo hacer el trazo que comúnmente realizamos Sí. con las otras escuadras, Sí. ¿cierto? Pero, Nacho, necesito sacar un ángulo. Necesito sacar un ángulo de 22, un ángulo de 55. ¿Cómo puedo realizarlo yo con esta escuadra? Aquí vemos que tiene otra función que es la fundamental en esta escuadra, que es el pivot. Es el pivot, de ahí va a partir todo. Entonces, sobre este trazo, nos vamos a desplazar. Pues. Entonces, ¿qué ángulo quiere? Ok. ¿Qué ángulo quiere? La angulación es esta. No. Ojo, pues. Muy que bien. allá ahorita le voy a explicar esto que vamos. El ángulo es esta. Ok. Exactamente. Los ángulos son esta línea que básicamente están sobre la hipotenusa. Entonces, si ¿Listo? yo me pongo aquí, ahí estoy a 45. Vamos a ubicarlo acá. Ahí ya ahí estoy a los. Ahí estoy a los Ahí estoy a 45. Este con este me da el ángulo. Aquí Entonces ya- ahí trazo 45. Listo. Y listo. Si yo hoy lo verifico con este, obviamente mismo me dio los 45. Exactamente. Perfecto. Entonces, y me tiene- puedo ir, obviamente, hasta 90. Entonces, un ángulo de 5 grados, un ángulo de 15, un ángulo de 25, y ahí voy trazando. El ángulo se saca sobre la vertical y sobre la horizontal. Entonces, yo acá saco, trazo a 90, y digamos, aquí tengo el ángulo de 15, ¿cierto? El ángulo de 15. Pero acá me quedó el tracito, se me movió un poquitico. Vamos a hacerlo acá. Que trato como de no tapar mucho Sí, la sí, cámara, sí, ¿sí, o claro, no? sí. Entonces, el ángulo de 15 acá queda sobre la vertical. Sí, o sea señor. que acá me queda realmente un ángulo de 90 menos 15. Sí, señor. O sea que si yo quiero este ángulo, pero no sobre la vertical, sino sobre la horizontal, entonces 90 menos 15 y ahí hago lo mismo. Ok. Entonces ahí me voy, 90 menos 15, casi siempre da, 65. ojo, 75, sí, Eso. perdón, 75. 75, ¿cierto? Entonces ya lo pongo en 75 y hago el mismo trazo. Entonces aquí ya tengo los 15 sobre la horizontal. Ok, ya entiendo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces me sirve para trazar Para a los dos, 90 sí, o para sacar ángulos. para sacar ¿Listo? ángulos, sí, señor. Aquí voy a coger otra tablita más grande para que analicemos esta otra función. Entonces, yo requiero
digamos... Permítame yo organizar esto aquí un poco Sí, para que la claro. cámara ahí sí nos pueda mostrar. Y vamos a ponerle esta aquí para que realmente nos vean. Y utilicemos esta de pronto más grandecito para que ya se vea mejor el ejercicio. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Digamos, voy a hacer una línea, voy a hacer un trazo a 90. Pero yo necesito varias líneas a 2 pulgadas, a 3 pulgadas o a 5 centímetros. Entonces, miren la otra numeración que tiene la regla en este sector, donde está la base. Sí. Donde está la base. Entonces, yo necesito a 2. ¿Qué hago? Desplazo, me paro en 2 y vuelvo y trazo. Desplazo, me paro en 2 y vuelvo y trazo. Buenísimo. O sea que yo hago ya líneas continuas Sí, sin tener que señor. estar, vea, Muy sin bien. tener que estar, vea. Vea, Y dele. y marque. No. Sí, Yo señor. ya las hago continuas con este tipo de regla. Esa función es muy, muy importante, ya que nos agiliza el trabajo y nos da mucha precisión. Total. Y los trazos, como te dije, en este caso hice una línea con el ángulo de 90, pero yo también, no sé si has visto que para sacar cajas y espigas, con el gramil debo trazar bien para que me quede obviamente el lugar donde voy a realizar pues la caja y la espiga. Con esto también lo puedo hacer, porque yo después de realizar los trazos también determino la distancia desde la base. Aquí acá en esta otra parte de la regla tengo otra numeración, esta está en pulgadas. Como te dije, es una regla muy americana. No importa. Entonces, aquí definí en 2 y me voy yendo. Entonces, 2, en 4 y me voy yendo. En 6 y me voy yendo. Ve. Y así voy a tener todas las marcaciones equidistantes, del mismo tamaño. Es una regla muy, muy útil, Nacho. Vamos a hacer una pausa, vuelvo con ustedes. Muy bien, escuadras. Y sorprendido con esta. ¿Se consiguen en el mercado colombiano? Sí, se consiguen. Entonces, claro. perfecta. Es una escuadra que vale la pena porque nos saca ángulos internos, externos, o sea, todo. Sigamos. Entonces, ¿qué más aplicación tiene usted ahí? Digamos que yo tengo una línea con un ángulo indeterminado y yo necesito sacarle la perpendicular, Nacho. Entonces, para eso son estas marquitas que tiene la regla. Entonces, yo la ubico sobre la línea. Yo la ubico sobre la línea que está trazada con un ángulo indeterminado y trazo. Ahí me da. Ah, ok, son 90. iguales. Y 90 no. Ah, perfecto. ¿Sí me entiende? Entonces yo puedo identificar. Claro, usted identifica aquí con él. Ya le entendí, ya, es sin no trazar. Es correcto. Ah, muy bien. Sí, pero es que me quedé pensando, ¿por qué no la tiene aquí apoyada? No la tiene aquí apoyada porque me estoy guiando sobre las líneas que me van a dar. Wow, oiga, tremenda. Tremenda, ¿no? Y vea esta pues, Nacho, para que quede más rabón, hermano. Resulta que una de las funciones principales por la que fue creada esta regla es para la construcción de techos. No ahondemos mucho porque la construcción del techo es obviamente un tema muy, muy elaborado, pero normalmente yo para construir un techo debo tener un ángulo que me dé el alto y el largo de ese techo. Con esta regla yo determino ese ángulo al que debo cortar. Y habría que hacer una acotación. Mientras más, ¿por qué en Estados Unidos y en Europa los techos son tan inclinados? Obviamente por la nieve. Si usted lo pone muy plano, la nieve no se va a resbalar. Recomienda mucho en los países donde hay mucha agua, mucha lluvia, mucha nieve, pues que sean bastante inclinados para que el agua fluya rápidamente, y en cambio en un techo de estos pues se va a demorar más. En Colombia se utilizarán techos sobre los 10, 12 grados, y no sé, bueno, entonces, y eso me sirve para mostrar. A ver, cuénteme, porque usted me dejó perdido ya con una escuadra, ¿cómo va a montar yo un techo? No, es simplemente identificar los cortes repetidos que debo de hacerle a todas las vigas. Por eso, ¿se acuerda que ahorita le dije, se llama una escuadra rápida, una escuadra rafter? Entonces, es esta numeración que nosotros vemos, donde dice hit ball y común, por acá tengo el otro. Yo creo que en esta no sé si se alcance a ver mejor. A ver, póngalo, pero póngamelo así. Vea, así. Ahí está. Vemos que en la parte superior dice hit ball y en la de abajo dice común. Sí. Son las dos tipos de vigas utilizadas para la construcción de los techos. Sí. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la viga que estoy trabajando, pues voy a marcar con la escuadra. Simplemente voy a hacer un techo de 6.
Entonces yo ya no marco en los ángulos, Ajá. sino que marco en la hitball o en la común. Entonces voy a trabajar una viga común de 6. Voy a hacer un techo de 6. Entonces, ¿qué son estas numeraciones? 6 pies de altura por 12 de largo, ¿cierto? Sí. Que ya es un tema pues complejo, que simplemente es para explicarlo el uso, pues la función de la escuadra acá. Entonces, yo la ubico en 6, digamos que en la viga común. ¿Y qué me está arrojando en 6? Me está arrojando un ángulo de corte. Entonces, yo simplemente lo trazo y ya todas esas vigas van cortadas con ese ángulo para que el Para que techo me cuando dé. yo lo ponga aquí así, Exacto, esta se ¿no? me empata arriba perfectamente. Exactamente. Ya, Así eso es. es lo que... La última. Wow. La última, vea pues la última. Wow. Usted dejó el... para esto no es, pero me identifica la inclinación. Sí. Entonces, si usted no tiene nivel, hermano, claro que es más fácil tener un nivel pues que la plomada y la escuadra, pero yo necesito identificar digamos, el ángulo de una viga, necesito saber el ángulo de inclinación de unas escalas. Sí. Entonces, vea pues, aquí la tenemos, vamos a tratar de tenerla allá, Nacho. Entonces yo ubico la plomada en el pivot, ¿sí o no? Entonces nos vamos, que estoy instalando una repisita en la casa y que el cliente no le cree al nivel. Entonces a esta sí le tiene que creer, vea, antes si la repisa está inclinada, vea. Sí, señor. Sí. Ahí mismo se va para el ángulo, vea, ahí se va para el otro. Ah, que está totalmente Sí, perfecta, tiene que quedar sobre 45. O sea que esto me cumple las funciones de nivel. Hombre, unas cosas. Para que vean que son las claro. escuadritas. No solo a veces es hablar de la herramienta eléctrica, de batería, de cable. No, también todas estas herramientas son fundamentales para poder elaborar procesos. Se consiguen, las debe tener. Arranque con esta, se la recomiendo. Esta me encanta, esta para encontrar esos ángulos raros. Claro. La más práctica es esta, me sirve de cantidades de cosas. Ensamble es muy práctico, y estas son maravillosas. Nos vemos en el próximo Claro que programa. sí.